Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo turco y chismes jugosos de nuestras celebridades preferidas. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía, sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero ojo, que hoy no venimos con rumores cualquiera. Hoy vamos a analizar si Kerem pasará la prueba. La prueba que Hande le ha puesto. ¿Intrigados? Yo también. Antes de sumergirnos de lleno en este salseo, quiero recordarles que si son tan fans como yo de Hande, Kerem y todas las telenovelas turcas, este es su canal. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que siempre les traeré la información más fresca y entretenida. Y ahora sí vamos a chismear. Como saben, la relación entre Hande y Kerem siempre ha estado bajo el escrutinio público. Desde que se enamoraron perdidamente en el set de Sen Kalkam, su romance ha sido una montaña rusa de emociones, tanto para ellos como para nosotros, sus fans. Hemos celebrado sus momentos felices, hemos sufrido con sus posibles separaciones y hemos estado pegados a cada movimiento que dan. Y ahora, parece que Hande ha decidido poner a prueba a Kerem. Pero no se asusten. No estamos hablando de una prueba de amor al estilo telenovela dramática, sino de una prueba mucho más sutil, digamos. Los que siguen a Hande Erçel en redes sociales saben que es una mujer con muchísimas facetas. Es una actriz talentosísima, una modelo impresionante, una filántropa comprometida, y sobre todo, una persona con una creatividad desbordante. Le encanta la fotografía, la pintura y tiene un ojo artístico que es simplemente increíble. Y precisamente esa faceta artística es la que está poniendo a prueba a Kerem. Hace poco Hande anunció a través de sus historias de Instagram que está trabajando en un nuevo proyecto artístico muy personal. No reveló muchos detalles, pero sí dejó entrever que se trata de una serie de pinturas que reflejan sus emociones y experiencias más profundas. Y aquí es donde entra Kerem en escena. Resulta que Hande le ha pedido a Kerem que sea el primero en ver y dar su opinión sobre sus obras. Imagínense la presión. No solo tiene que dar una opinión honesta sobre el trabajo de su pareja, sino que además, tiene que demostrar que realmente entiende y aprecia su arte. Ahora, ¿por qué digo que es una prueba? Bueno, porque Hande no solo quiere una opinión superficial. Ella quiere saber si Kerem realmente conecta con sus pinturas, si comprende el mensaje que está intentando transmitir y si puede apreciar la belleza y la complejidad de su trabajo. En otras palabras, quiere saber si Kerem la conoce de verdad, no solo como pareja, sino como artista. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Kerem Bürsin, como todos sabemos, es un hombre inteligente, carismático y con una gran sensibilidad. Pero, ¿será suficiente para superar esta prueba? ¿Será capaz de descifrar el lenguaje artístico de Hande y ofrecerle una crítica constructiva que la ayude a crecer como artista? La verdad es que desde afuera podemos ver que Kerem siempre ha apoyado incondicionalmente a Hande en todos sus proyectos. La hemos visto animándola en sus presentaciones, celebrando sus éxitos y brindándole su hombro cuando las cosas se ponían difíciles. Pero esta es una prueba diferente, una prueba que va más allá del simple apoyo emocional. Esta es una prueba que requiere una comprensión profunda del alma de Hande, una conexión a un nivel mucho más íntimo. Algunos dirán que estoy exagerando, que solo se trata de dar una opinión sobre unas pinturas. Pero yo creo que esto va mucho más allá. En una relación, es fundamental que ambos miembros se apoyen mutuamente en sus pasiones y ambiciones. Y cuando uno de los dos es artista, es especialmente importante que su pareja comprenda y valore su trabajo. Porque el arte al final es una forma de expresión, una manera de comunicar lo que sentimos y pensamos. Y si tu pareja no es capaz de entender eso, es como si no te entendiera a ti. Así que, ¿qué esperamos de Kerem? Esperamos que sea honesto, que sea sensible, que sea inteligente. Esperamos que se tome el tiempo de analizar cada pintura, de observar los detalles, de reflexionar sobre el mensaje que Hande está intentando transmitir. Y esperamos que le ofrezca una crítica constructiva que la ayude a mejorar como artista, pero sobre todo, que la haga sentir comprendida y valorada. Pero ojo, que no solo se trata de darle una crítica positiva por darle. Hande como artista necesita una opinión sincera, aunque sea difícil de escuchar. Necesita que Kerem le señale las áreas en las que puede mejorar,
que le haga preguntas que la hagan reflexionar sobre su trabajo y que la impulse a seguir explorando su creatividad. Y aquí es donde la comunicación juega un papel fundamental. Kerem necesita expresar sus pensamientos y sentimientos de una manera clara y respetuosa, sin herir los sentimientos de Ande. Necesita ser empático y ponerse en su lugar, entender su perspectiva y valorar su trabajo. Y Ande, por su parte, necesita estar abierta a recibir la crítica de Kerem, sin tomarse las cosas de manera personal. Necesita confiar en su juicio y valorar su opinión, sabiendo que lo hace con la mejor intención del mundo. La verdad es que, viendo cómo se aman y se apoyan mutuamente, tengo mucha fe en que Kerem superará esta prueba con creces. Estoy segura de que será capaz de conectar con el arte de Ande a un nivel profundo y ofrecerle una crítica constructiva que la ayude a crecer como artista. Y estoy segura de que Ande valorará su opinión y se sentirá comprendida y amada. Pero, ¿y si Kerem no pasa la prueba? ¿Qué pasaría si no entiende el arte de Ande o si no es capaz de ofrecerle una crítica constructiva? ¿Significaría eso el fin de su relación? Por supuesto que no. Como dije antes, esta no es una prueba de amor al estilo telenovela dramática. Es simplemente una oportunidad para que ambos se conozcan mejor y fortalezcan su conexión. Si Kerem no entiende el arte de Ande, eso no significa que no la ame o que no la valore. Simplemente significa que tienen diferentes gustos y perspectivas, y eso es completamente normal. Lo importante es que ambos estén dispuestos a aprender el uno del otro, a respetar sus diferencias y a apoyarse mutuamente en sus pasiones. Y estoy segura de que Ande y Kerem son lo suficientemente maduros y inteligentes como para hacerlo. Así que, familia, mientras esperamos a ver cómo le va a Kerem en esta prueba, podemos seguir disfrutando de su amor y de su talento. Podemos seguir apoyándolos en sus proyectos y celebrando sus éxitos. Y podemos seguir soñando con un futuro lleno de felicidad y amor para esta pareja que tanto queremos. En resumen, hoy hemos hablado de cómo Ande Erçel ha puesto a Kerem Bürsin a prueba, pidiéndole su opinión honesta sobre su nuevo proyecto artístico. Hemos analizado la importancia de la comunicación y el apoyo mutuo en una relación, especialmente cuando uno de los dos es artista. Y hemos reflexionado sobre cómo esta prueba puede fortalecer la conexión entre Ande y Kerem, independientemente del resultado. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que somos una gran familia de fans de Ande y Kerem. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem pasará la prueba? ¿Qué le dirían ustedes a Ande sobre sus pinturas? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba contenido nuevo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora bien, profundicemos un poco más en los detalles jugosos de esta situación. Imaginemos la escena: Kerem frente a una de las pinturas de Ande con el ceño ligeramente fruncido en señal de concentración. La luz tenue ilumina los trazos audaces y los colores vibrantes que emanan del lienzo. Sabemos que Ande es una persona que vuelca su alma en todo lo que hace, y sus pinturas no son la excepción. Cada pincelada, cada elección de color, es una ventana a su interior, un reflejo de sus alegrías, sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. ¿Qué tipo de pinturas habrá creado Ande? Serán retratos abstractos que exploran la complejidad de las emociones humanas. Paisajes oníricos que nos transportan a mundos fantásticos. O quizás autorretratos que revelan una faceta desconocida de su personalidad. Sea cual sea el estilo, estoy segura de que cada una de sus obras será una pieza única y fascinante, un testimonio de su talento y su creatividad. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cómo reaccionará Kerem ante estas pinturas? ¿Será capaz de conectar con el mensaje que Ande está intentando transmitir? ¿Podrá apreciar la belleza y la complejidad de su trabajo? ¿O se quedará simplemente en la superficie, sin comprender el significado profundo que se esconde detrás de cada trazo? Recordemos que Kerem no es un crítico de arte profesional. Es un actor, un hombre de negocios, un viajero incansable. Pero también es una persona con una gran sensibilidad, un observador atento del mundo que le rodea,
un hombre que se preocupa por los demás y que siempre está dispuesto a ayudar. Y creo que precisamente esas cualidades son las que lo convertirán en un crítico valioso para Ande. Porque Ande no necesita una crítica técnica y erudita. Necesita una opinión sincera y personal, una reacción honesta que le permita ver su trabajo con nuevos ojos. Necesita que Kerem le diga lo que siente al contemplar sus pinturas, qué emociones le evocan, qué pensamientos le inspiran. Necesita que le hable desde el corazón, sin filtros ni pretensiones. Imaginen a Kerem con una copa de vino en la mano, paseando lentamente frente a las pinturas de Ande. Se detiene frente a una de ellas, la observa detenidamente durante varios minutos, como si estuviera intentando descifrar un enigma. Luego se acerca a Ande, le toma la mano y le dice algo al oído. No sabemos qué le dice, pero podemos imaginar que son palabras de admiración, de elogio, de amor. Pero también podemos imaginar que le hace alguna pregunta incómoda, que le señala alguna área en la que puede mejorar, que le plantea un desafío creativo. Porque Kerem no es un hombre que se conforma con la mediocridad. Él siempre busca la excelencia, y espera lo mismo de los demás. Y estoy segura de que a pesar del cariño que siente por Ande, no tendrá miedo de ser honesto y de darle una crítica constructiva. Y aquí es donde entra en juego la confianza mutua. Ande necesita confiar en el juicio de Kerem, saber que lo hace con la mejor intención del mundo. Necesita estar abierta a recibir su crítica, sin tomarse las cosas de manera personal. Necesita valorar su opinión, sabiendo que es un regalo invaluable que le ayudará a crecer como artista. Y Kerem, por su parte, necesita ser consciente del impacto que sus palabras pueden tener en Ande. Necesita expresarse con cuidado y respeto, sin herir sus sentimientos. Necesita ser empático y ponerse en su lugar, entender su perspectiva y valorar su trabajo. En definitiva, esta prueba no es solo sobre arte. Es sobre comunicación, sobre confianza, sobre respeto, sobre amor. Es sobre la capacidad de dos personas de conectar a un nivel profundo, de comprenderse y apoyarse mutuamente en sus pasiones y ambiciones. Y estoy segura de que Ande y Kerem tienen todo lo necesario para superar esta prueba con éxito. Pero, ¿qué pasa si Kerem simplemente no lo siente? ¿Qué pasa si, a pesar de sus mejores intenciones, no logra conectar con el arte de Ande? ¿Debería mentir y fingir que le gusta para no herir sus sentimientos? Por supuesto que no. La honestidad es fundamental en cualquier relación, y más aún en una relación de pareja. Kerem debería ser sincero con Ande y explicarle por qué no conecta con sus pinturas. Debería decirle qué es lo que no le convence, qué es lo que no entiende, qué es lo que no le emociona. Pero debería hacerlo con tacto y respeto, sin juzgar su trabajo ni minimizar su talento. Y Ande, por su parte, debería estar abierta a escuchar la opinión de Kerem, sin sentirse ofendida ni atacada. Debería entender que el hecho de que Kerem no conecte con su arte no significa que no la ame o que no la valore. Simplemente significa que tienen diferentes gustos y perspectivas, y eso es completamente normal. Lo importante es que ambos sean capaces de mantener una conversación honesta y constructiva, sin caer en discusiones ni resentimientos. Que se escuchen mutuamente, que se respeten sus diferencias y que se apoyen en sus pasiones. Porque al final, el amor verdadero no se basa en estar de acuerdo en todo, sino en aceptarse y amarse tal como son. Y ahora, para añadir aún más intriga a esta historia, imaginemos que las pinturas de Ande revelan secretos ocultos sobre su vida, sobre sus relaciones pasadas, sobre sus miedos más profundos. ¿Cómo reaccionará Kerem ante estas revelaciones? ¿Se sentirá amenazado, celoso, inseguro? ¿O será capaz de aceptar el pasado de Ande y amarla incondicionalmente? Esta es una prueba aún más difícil, una prueba que pondrá a prueba la fortaleza de su relación. Pero estoy segura de que si se aman de verdad, serán capaces de superar cualquier obstáculo. Porque el amor verdadero es como un lienzo en blanco, está lleno de posibilidades, pero también requiere trabajo, dedicación y creatividad para crear una obra de arte duradera. Así que, familia, mientras esperamos a ver cómo se desarrolla esta historia, sigamos enviando nuestras mejores vibras a Ande y Kerem. Sigamos apoyándolos en sus proyectos y celebrando sus éxitos. Y sigamos soñando con un futuro lleno de amor y felicidad para esta pareja que tanto queremos. Porque el amor, al final, es el mejor arte de todos.